Vamos entonces a empezar con infección urinaria. Primero vamos a definir qué es una infección urinaria. Entonces decimos que es un conjunto de signos y síntomas que resultan de la multiplicación bacteriana dentro del tracto urinario. Otra forma de clasificarla, otra forma de definirla es la presencia de bacterias en la orina acompañada de reacción inflamatoria con sintomatología clínica. Presten atención ahora a este punto, esperen que a este punto, que es súper importante, porque más de una vez vamos a encontrarnos en un análisis de orina con la presencia de bacterias, que es lo que conocemos como bacteriuria. Pero si esas bacterias están ahí y no originan ninguna reacción inflamatoria y no producen ninguna clínica, no nos estaría molestando. Como ustedes saben, la infección urinaria es la enfermedad bacteriana más común durante los primeros 3 meses de vida. Y en nenes más grandes es la tercera causa de fiebre después de las infecciones respiratorias y de las infecciones gastrointestinales. Y además, la infección urinaria es una causa frecuente de fiebre de origen desconocido. Entonces, esto nos da un poco para que entendamos la importancia que tiene una infección urinaria y que vamos a ver que muchos síntomas son bastante inespecíficos, pero que estamos obligados a descartarla, sobre todo en aquellos chicos en donde no le encontramos otro foco para la fiebre, donde ya descartamos la infección gastrointestinal y respiratoria. ¿Sí? Vamos a ver un poquito la parte de epidemiología. Sabemos que en los menores de 3 meses es más frecuente en varones, pero luego esa prevalencia baja y de ahí en más va a ser más frecuente en niñas. El índice de recurrencia, es decir, estos episodios que tienen uno atrás de otro, es alto, es alto. Es decir, generalmente estas niñas que han tenido recurrencia, o sea, que han tenido infección urinaria, van a tener recurrencias, sobre todo recurrencias en la vida adulta. Bueno, esta es la clasificación, digamos, más vieja, que uno ya la conoce, la escuchó, que es aquellas infecciones urinarias bajas, donde fundamentalmente el afectado va a ser la vejiga, es lo que llamamos cistitis. En las infecciones urinarias altas se llama pielonefritis. Y el otro cuadro es el que se conoce como bacteriuria asintomática. Para que ustedes tengan una idea así rápida, en pediatría, en general, nos vamos a referir a infecciones urinarias altas. Las llamadas cistitis son más de los chicos más grandes, de los adolescentes, pero fundamentalmente en pediatría nos hablamos de las pielonefritis. Entonces, la cistitis serían esas infecciones urinarias bajas que son muy sintomáticas porque es del tracto urinario inferior, en donde esto ustedes seguramente lo escucharon, que es la disuria, o sea, esa dificultad para orinar, la polaquiuria, el que hace pis muchas veces, pero poquito. Urgencia miccional es como que continuamente el chiquito tiene ganas de ir al baño, incontinencia, se escapa, y un dolor a nivel de abdomen bajo, a nivel de hipogastrio. Estos son los llamados síntomas dominantes. Son síntomas muy floridos, muy característicos. Si alguno de ustedes ha pasado por un cuadro de cistitis, dirá, ah, sí, me voy a dar cuenta si el chico tiene una cistitis. En cambio, la pielonefritis compromete al parénquima renal. Al parénquima, compromete a lo que es el riñón y las estructuras fundamentalmente pielocalicial. Acá
además de cuadros de urinarios bajos, vamos a tener fiebre, náuseas, vómitos, dolor lumbar o dolor abdominal y sobre todo un estado general comprometido. Ahora, ¿toda infección urinaria que tenga fiebre es una pielonefritis? No, no. O sea, no porque tenga fiebre ya le ponemos el sello de pielonefritis. ¿Y qué llamamos bacteriuria asintomática? ¿Se acuerdan que yo les dije que uno puede tener alguna bacteria que aparezca ahí en la orina? Puede estar colonizada la orina, pero no tiene clínica porque no hay reacción inflamatoria. En este caso, esto no hace falta tratarlo. No hace falta tratarlo. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental porque si uno lo trata, elimina esa flora que tiene efecto protector. Efecto protector sobre todo para el desarrollo de algunas bacterias que pueden ser más agresivas. Bueno, y hablando de bacterias, ¿son las únicas causantes? No, son las más frecuentes. Y como ustedes saben, la bacteria más frecuente es la Escherichia coli. Ahora, no es la única. Hay algunos Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter. En general, cuando estos gérmenes aparecen, vamos a ver que solemos decir que estamos ante alguna infección urinaria de tipo complicada. Es decir, encontrarnos con algún germen de esto puede estar hablando de que esa persona tiene alguna malformación de la vía urinaria, por ejemplo, o bien esos chiquitos que usan sondas. Pero por lejos la más frecuente de todas es la Escherichia coli. Y dentro de los gram positivos, el Staphylococcus saprophyticus es frecuente sobre todo en infecciones urinarias en mujeres púberes. ¿Puede haber otros gérmenes no bacterianos? Sí. Puede estar la Cándida albicans puede dar infección urinaria en prematuros, en chicos que han tenido mucho tiempo internados con antibióticos de amplio espectro, inmunodeprimidos, cateterizados. Adenovirus y parásitos, que esto es más raro, que es, por ejemplo, el schistosoma. Solamente esto se los nombro para que ustedes no crean que, si bien el 80% de las infecciones urinarias es la coli, no es la única. Entonces, bacteria gram negativa, Escherichia coli. ¿Y por dónde entra? Bueno, la vía ascendente es la vía más común, pero no podemos descartar la vía hematógena, sobre todo en niños pequeños. O sea, en el recién nacido hay una bacteriemia y esa bacteria se pone en el riñón. O sea, en vez de entrar por vía ascendente, entra por vía hematógena. Hay llamados factores predisponentes. Ustedes saben que de por sí la Escherichia coli tiene un factor de adherencia bacteriana a través de unas fimbrias que adhieren al epitelio de tipo urinario. Ahora, hay factores con respecto al huésped, por ejemplo, que existan algún tipo de grupo sanguíneo, el que sea menor de 1 año. La presencia del sexo, ya dijimos que en mayores de 3 meses es más frecuente en mujeres, fundamentalmente por el hecho de la uretra corta, ¿no? Y la cercanía que tiene el orificio uretral con el ano. El déficit de inmunoglobulina, sobre todo inmunoglobulina G, inmunoglobulina A. Colonización fecal, el chico con uso de antibióticos reiterados, por ejemplo, por infecciones respiratorias, puede tener colonización fecal. El estreñimiento, la vulvovaginitis y la micción incompleta. Con respecto, seguimos hablando de los llamados factores del huésped. O sea, en la anterior vimos que había algunos factores del huésped que me predisponían a una infección urinaria. Bueno, hay otros factores. Por ejemplo,
dentro del grupo de anomalías genitourinarias el reflujo vesicoureteral. O sea, dentro de las anomalías genitourinarias, la más frecuente es el reflujo vesicoureteral. Después hay otras, por ejemplo, válvula de uretra posterior, estenosis pieloureteral, divertículos vesicales, doble sistema excretor, displasia o hipoplasia renal. O sea, si ya sabemos que el chico tiene una de estas afecciones, sabemos que la probabilidad que tenga una infección urinaria es mayor. Bueno, vamos un poco a la clínica. Acá se nos empieza a complicar la cuestión. En el nene chiquito, en el nene menor de 2 meses, la infección urinaria, la sepsis, van de la mano. Es decir, no vamos a darnos cuenta de esos síntomas urinarios bajos tan característicos. Al contrario, la sintomatología es típica de la sepsis. Entonces puede estar con hipo o hipertermia. Puede tener un letargo o al contrario, estar muy irritable. Puede tener vómitos o dificultad para alimentarse, la falta de progresión de peso, ictericia o diarrea. Fíjense que cualquiera de estos son síntomas totalmente inespecíficos, o sea, puede ser desde una infección urinaria, una neumonía, una sepsis, una meningitis, es como que más o menos parece todo lo mismo, ¿no? Bueno, o sea, todas estas manifestaciones que aparecen en el niño pequeño son muy inespecíficas. Vamos ahora a aquel grupo más grandecito, pero tenemos también que dividirlo. El que verdaderamente no me puede decir los síntomas urinarios bajos, que sería el nene más chiquito, en general se acompaña de ¿qué? De un chiquito con fiebre, con dolor abdominal, con vómitos, dificultad para alimentarse, que no aumenta bien de peso, que puede estar letárgico, es decir, ese bebito decaído, el bebito ese que nos cuesta despertar, o totalmente irritable, llorón. Ya cuando el niño empieza en la etapa verbal, va a empezar a manifestar estos signos que nosotros decíamos que eran más característicos. La polaquiuria, la disuria, el tenesmo, la incontinencia. O sea, empieza ya a parecerse más a la infección urinaria más típica del nene más grande. A todo esto le tenemos que sumar las características de la orina. A veces la madre nos dice, orina con un color feo, o tiene olor feo, o tiene hematuria. La mamá la ve rosa a la orina. Esas características nos obligan, obviamente, a descartar infección urinaria. No quiere decir que todo lo hematúrico sea infección urinaria, ni que toda la orina fea sea infección urinaria. Siempre tenemos que ir buscando otros signos y síntomas, pero no la podemos descartar. Entonces, en resumen, ahí tienen por edad, si tiene menor de 2 años o si tiene más de 2 años. Fundamentalmente, acuérdense que hay síntomas inespecíficos, pero tanto la letargia como la irritabilidad, el chico con fiebre, el chico con vómito, el chico con dolor abdominal que no quiere comer, y si en el más grandecito lo vemos verdaderamente que refiere que le duele la espalda, va a decir. Vemos que orina mucho, que llora cuando hace pis, que eso es muy común, llora cuando orina. Ni hablar si le encontramos la hematuria o la orina turbia que antes les dije. Bueno, entonces vamos a pensarnos en un niño que nosotros decimos, che, ¿puede ser una infección urinaria? Bueno, el diagnóstico, es decir, el sellito, lo va a poner el urocultivo. El llamado urocultivo. El urocultivo, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a informar? El urocultivo nos va a identificar el germen, va a decir, bueno, es una Escherichia coli, nos va a decir qué cantidad de colonias tenemos y nos va a hacer el antibiograma. Bien. Con respecto al urocultivo podemos decir, ¿qué es significativo? ¿Qué es significativo que es positivo? Si lo tomé por cateterismo, quiere decir por sondaje, ahora creo que hay una diapo para ver cómo obtenemos esa muestra, es más de 10.000 unidades formadoras de colonia.
Si es por técnica de chorro medio, es más de 100.000 unidades formadoras de colonia, más de 100.000 o 10 a la 5 también se le informa, en donde vamos a encontrar un solo germen. Tiene que ser importante que esa orina vamos a ver cómo se junta ese chorro medio. Cuando es por punción suprapúbica, con que encontremos una colonia, basta. Entonces, nuestro primer gran problema, ¿cómo lo juntamos? La técnica de urocultivo. El urocultivo es un método de cultivo que por supuesto tiene que ser sacado en condiciones estériles, porque si no lo vamos a contaminar. Tiene que ser procesado rápido, de no ser así hay que guardarlo en la heladera y llevarlo lo antes posible para procesarlo. Eso sí, no esperemos que nos den a los 5 minutos el resultado, sigue siendo un cultivo. Quizás nos puedan ver un directo, nos pueden aproximar a decirnos, sí, la verdad, veo un campo cubierto de leucocitos, de bacterias gram negativas, entonces, bueno, decimos, bueno, la tiene. Pero en realidad el cultivo tiene un tiempo de demora. En los niños menores de 1 mes se utiliza la punción suprapúbica. Este es el caso del bebito menor de 1 mes, este niño en general está en un aneo. Lo que se hace, hablando así en criollo, se pincha la vejiga. Se toma, fíjense, a través de una jeringa, se punza, tiene que tener por lo menos que no haya vaciado enseguida la vejiga, tiene que haber vejiguita palpable, se punza y se obtiene la muestra de orina. Esta es una orina con que me venga una colonia, como está sacado directamente de la vejiga, donde normalmente no hay bacterias, con una MES positiva. La técnica del cateterismo, técnica del sondaje, es una técnica que, por ejemplo, en el hospital usamos un montón, porque en realidad es bastante compleja, complejo para los padres juntarla, la técnica del chorro medio, y esto nos acelera la obtención de la muestra. Lo que hacemos es con una sondita finita, generalmente son K35, K33, bueno, hacemos un sondaje. Siempre en estos casos uno tiene que estar, ¿no es cierto?, volviendo con una sonda estéril, con guantes estéril, ahí vemos cómo pusieron un campo, se desinfecta, puede ser con un pervinol jabonoso, puede ser, sí, con lo que ustedes tengan como para desinfectar, y directamente se hace esta técnica que es por cateterismo. Cuando hacemos la técnica más utilizada, por supuesto, es esta, es juntar la técnica del acecho. Cuando ustedes digan, bueno, ¿y cómo lo juntan? Y lo preferente es que se junte al acecho. ¿Qué quiere decir al acecho? Que bien higienizaditos los genitales. Se separan los labios mayores en el caso de las nenas o se retrae el prepucio en el caso del varón, se limpia bien, se limpia, vuelve a limpiar con agua, porque por ahí si dejamos la iodopovidona o el Pervinox, lo que ustedes puede obviamente matar los gérmenes. Y lo que se recolecta es el chorro medio, es decir, cuando el chiquito orina, se descarta la primera parte que puede arrastrar los gérmenes de uretra y se descarta la última parte que puede también traer esos gérmenes que arrastran de la última parte de uretra. Entonces el chorro medio es lo mejor. Entonces, esto es lo que yo le decía, que la muestra debe procesarse lo antes posible y si no, se debe guardar refrigerada. Bueno, con respecto a la orina, eso entonces hablamos de urocultivo. Muchas veces uno lo que hace, más en pediatría, donde la verdad cuesta mucho juntar la muestra, porque para el adulto o para el niño más grande es sencillo, para la mamá que tiene que dejar al niño desnudito, si es un niño que por ahí no camina todavía, el menor de 2 años, después el otro hay que andar corriéndolo, tratando de que no se me pierda la orina, de obviamente se va a juntar en un tarrito estéril, en un colector estéril, hay que abrirlo inmediatamente, juntar el pis y volverlo a cerrar. Todo ese procedimiento, yo les aseguro que no es algo sencillo, y menos aún en las nenas. Entonces, muchas veces hacemos
con la misma técnica que es lo correcto, juntamos una orina y esa orina se manda parte a orina y parte a cultivo. Pero en realidad lo que nos va a dar el diagnóstico es el urocultivo. Con respecto a la orina ya podemos tener una sospecha. Es decir, la aparición de leucocitos, más de 5 por campo, obviamente es altamente sospechosa, ni hablar si hay más de 10 por campo. A veces te lo informan en número o en crucecitas. La presencia de hematuria. La hematuria puede ser macro o microscópica, también es bastante sospechosa, lo cual no quiere decir que nos ponga el diagnóstico. ¿Qué pasa con el laboratorio? Uno diría, una infección urinaria va a tener un hemograma en donde hay leucocitosis con neutrofilia. Sí, está bien. Ahora, es bastante inespecífico, ¿no es cierto? Bien. Los reactantes de fase aguda en general están aumentados. Está aumentado tanto la velocidad de eritrosedimentación como lo que se llama la PCR o proteína C reactiva, que es bastante sensible. Y cuando es alta, cuando es más de 20 miligramos por litro, es muy sugestiva de que sea una infección urinaria. ¿Qué pasa con la uremia y la creatinina? Es muy importante si estamos sospechando una infección urinaria alta, una infección urinaria que está afectando el riñón, ver cómo está la función de ese riñón. Para evaluar cómo está la función de ese riñón, no nos debemos olvidar de pedir la uremia y la creatininemia. Ahora, hemocultivos y punción lumbar. Si el niño es menor de 2 meses, se hace sí o sí el hemocultivo por los riesgos de bacteriemia. Y les tengo que decir que por lo que dice el libro, se debe hacer punción lumbar. En niños más grandes, si hay un compromiso sistémico muy importante, donde el chico está muy febril, donde hay compromiso hemodinámico, donde el chico tiene un mal estado general, se lleva también de regalo los hemocultivos y la PL. ¿Por qué? Por el riesgo de bacteriemia. Bueno, ¿qué hacemos con respecto a los diagnósticos por imágenes? Tras una infección urinaria, es importante ver si el niño tiene o no alguna malformación que podría llevar a tener un más riesgo de luego hacer infecciones urinarias recurrentes. Inclusive podemos encontrar algunos niños que han tenido episodios de infección urinaria que ya tengan lo que se llama daño renal, escaras, cicatrices. Bien. Ahora vemos lo de los métodos complementarios. Con respecto al tratamiento. El tratamiento de una infección urinaria de un niño que está muy bien, vamos a suponer un niño que tiene apenas un poco de fiebre, que tolera bien la vía oral, que está de buen estado general, la verdad uno lo podría manejar con un antibiótico vía oral. ¿Bien? Puede ser céfalo de primera, llámese cefalexina, a un amoxiclavulánico, puede ser un Bactrim, tranquilamente. ¿Cuánto? Y entre 7 a 14 días, ¿sí? Ahí tienen las dosis de esto. ¿Qué pasa con el recién nacido? Otra vez el recién nacido viene a ser ese niño raro, que por supuesto no se irá nunca a su casa y se irá con un doble plan que es ampicilina, gentamicina. ¿Bien? Ahora, si el niño mayor de 1 mes, el niño tiene que internarse por la razón que fuera, porque su estado general está comprometido, porque verdaderamente parece un cuadro muy importante desde el punto de vista infeccioso, porque vomita, tiene mal estado general, dolor lumbar, fiebre alta, que es el nene que lo vamos a internar, ahí ponemos un acéfalo de tercera, que en general lo que se utiliza es el ceftriaxone. Ceftriaxone se puede dar cada 2 o se puede dar una vez por día, pero el ceftriaxone siempre es por vía endovenosa. A ver,
Puede usarse por vía intramuscular. Cuando el niño es muy pequeño, ustedes saben que la vía intramuscular no es recomendada porque la masa muscular es pequeñita, porque puede dar lesiones a nivel muscular, entonces no solemos recomendarla. Bueno, ¿qué pasa con las recurrencias? Vamos a suponer entonces, ahora viene al niño que estamos estudiando. Los niños que los estudiamos, puede ser que pueda, dijimos, tener una recurrencia. Cuando tienen varios episodios de infecciones urinarias, esto puede desarrollar lo que se llaman las escaras o cicatrices. Es como que se van dañando los riñoncitos. Entonces, si el niño es menor de un año, primer episodio, ¿sí? No le hicimos ningún estudio, lo vamos a ver, y a los que tengan un reflujo de cualquier grado, estaría darles, ahora vamos a ver el antibiótico. Mayores de un año con reflujo, ustedes saben que el reflujo se va categorizando en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. El más de grado 3 es un reflujo que me interesa. Si obviamente este niño tiene reflujo o tiene escaras, ¿sí? O tiene disfunción vesical, a ese niño lo vamos a dejar con una profilaxis, que puede ser la nitrofurantoína o el Bactrim, que es el trimetoprim sulfametoxazol. En algunos casos también cefalexina. Siempre se usa la mitad de la dosis, siempre se usa la mitad de la dosis, entonces nitrofurantoína, trimetoprim sulfametoxazol o cefalexina. Sobre todo la cefalexina en el menor de 3 meses, ¿sí? Bueno, ¿a quién internamos? Ya dijimos que si era pequeñito, lo teníamos que internar. Entonces, todo niño menor de 3 meses se interna. Esto es lo que llamamos una delgada línea roja. Ustedes van a ver que en algunos lugares dice menores de 2 meses y no menores de 3 meses. De acuerdo a la bibliografía, pero siempre estamos hablando de un niño pequeño. Nadie va a dudar que si el chico tiene una afección del estado general, ¿qué quiere decir? Cuando ese chico está verdaderamente con alteraciones ya del psiquismo, está muy dormido, lo vemos muy irritable, con vómito, muy pálido, muy decaído, con vómitos, con dolor abdominal, obviamente taquicárdico muchas veces, taquipneico, o sea, un chico comprometido se va a internar. Cuando no podemos garantizar la tolerancia digestiva. De por sí la infección urinaria cursa con vómitos, entonces si nosotros le damos encima el antibiótico y el antibiótico lo va a vomitar y nosotros le decimos que también es importante la ingesta de líquido para que el chico esté bien hidratado, recuerden que acá es fundamental la buena hidratación también, y el chico vomita todo y encima se nos va a deshidratar, imagínense que ahí hacemos las cosas mal. Entonces, si no garantizamos una buena tolerancia oral, se internará. Y lo último es cuando no garantizamos que se haga bien el tratamiento. Es decir, no confiamos mucho en la familia, vemos a lo mejor que los papás no entendieron mucho, más que no entendieron, a lo mejor tienen otras prioridades o están todo el tiempo afuera. Cuando no podemos garantizarnos el que van a cumplir y a las 48 horas van a hacer ese control y cuando le demos las pautas de alarma las van a tener bien claras, obviamente se va a internar. Vamos a los métodos complementarios que pobre los dejé acá atrás. Con respecto a la ecografía. La ecografía, ustedes saben que es como método de diagnóstico, ahora uno de los métodos buenos, usados, lindo, bonito, barato. Entonces, a ningún niño se le niega la ecografía. Es un método que no es invasivo, no requiere anestesia. Entonces, a los niños ante su primer episodio habrá que hacerle una ecografía renovesical. Bien.
independientemente de edad, sexo, infección urinaria alta, baja, es muy, muy importante. Y la ecografía, el único problema que ustedes saben que tiene es que es operador dependiente, es decir, la persona que hace ecografía tiene que saber mirar ecografías de niños. Hay gente que hace diagnóstico por imágenes, médicos que son excelentes, pero que a lo mejor no tienen mucha experiencia en niños. Entonces, tienen más experiencia en adultos. Entonces, esto nos pasa, no se crean que no pasa acá en Rosario, pasa cuando uno sale un poquito de Rosario, donde los especialistas de diagnóstico hacen mucho de adultos y no de pediatría, en donde podemos tener algún inconveniente en el método para el diagnóstico, sobre todo de algunas malformaciones. Una ecografía bien hecha es muy sensible y muy específico para detectar la causa número 1 que dijimos que podía ser el reflujo vesicoureteral. O sea, me quedo tranquila si tengo una eco, de acuerdo a quién me la haya hecho, si yo tengo una buena imagen y hecho por una persona en que es muy confiable, uno con la ecografía estaríamos bien. Obviamente, ahí viene el otro estudio que es la CUMS. Durante muchos años, la CUMS, todo niño se iba bajo el brazo con su ecografía y con su CUMS. La cisturetrografía miccional seriada es un estudio radiológico, se utiliza un contraste, es decir, le ponen una sondita por la uretra, se le instila contraste y se saca una radiografía. Eso se hace primero, se lo llena, después hace pichí, se le vuelve a hacer la radiografía. Entonces nos permite ver perfectamente la anatomía. Entonces no solo ve la anatomía de la vejiga, sino ve perfectamente si hay reflujo y qué grado de reflujo. Reflujo va del grado 1 al grado 5. ¿De qué nos preocupamos? Del 3 para arriba. Del 3 para abajo lo miramos. La CUMS es invasivo. ¿Por qué invasivo? Porque primero que es radiográfico, se lleva la radiación, le ponen una sondita, tampoco es que va a tener que ir al psicólogo porque le hicieron una CUMS, pero es un método invasivo. Entonces, sepan que hay casos, por supuesto, que hay que hacerlo, cuando la ecografía lo sugiere de acuerdo a que ha quedado alguna duda, cuando hay que estadificar el reflujo, pero que no es de inicio, no es para todos. Ahí están viendo los distintos grados de reflujo, sería del 1 al 5, este es el más importante. Fíjense cómo están de dilatada la pelvis, los cálices, el uréter. Bueno, en este ya también ustedes ven lo gordo que está ese uréter. Con respecto a la centellografía, la medicina nuclear aporta mucho en el caso de que ya haya lesiones del riñoncito. Si yo sospecho que hay lesiones cicatrizales con compromiso de función renal, se hará una centellografía renal. Generalmente se hace ya para valoración de lo que se llaman de descaras o cicatrices renales. Esto es un estudio que el pediatra no va a pedir. ¿Estamos? Esto no lo va a pedir. Como pediatra vamos a pedir una ecografía. Eso sin falta. Luego veremos junto con el especialista la necesidad o no de centellografía o de CUMS. Bueno, es fundamental las medidas de prevención. Y ahí es donde sí es muy importante el rol que te juegue el pediatra de atención primaria. Ya sabemos que las infecciones urinarias son frecuentes. ¿Podemos prevenirlas? Hay cosas que podemos mejorar. No quiere decir que hacemos esto y no va a tener una infección urinaria en su vida, pero hay cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las normas de higiene. Llámese, evitar la retención urinaria. Ustedes saben que el niño de por sí es retencionista y ni hablar la mujer. Bueno, insistir donde el niño no haga esas 20.000 horas de retención, que en la escuela vaya al baño. O sea, evitar la retención urinaria, evitar la constipación, evitar y tratar las vulvovaginitis
y tratar las parasitosis. ¿Sí? Acuérdense. Entonces, esto son medidas como de prevención. También esto de que dijimos de la ingesta, que es importante la ingesta de líquido, de no pasar muchas horas, sobre todo en días muy calurosos, sin una ingesta adecuada de líquido. Todas las normas de higiene, cómo tienen que limpiarse, sobre todo en las niñas, no de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás, para no arrastrar los gérmenes anales. O sea, mantener la zona limpia, sobre todo también en las nenas o en los niños cuando juegan en areneros, o sea, las normas de higiene más todo esto. Bueno, entonces, acá esto es de archivo, sí, del 2015, con respecto al algoritmo de imágenes. Entonces, lo primero que me interesa es que a ustedes les quede claro que a todo niño le vamos a hacer una ecografía, ¿sí? Entonces, a todo niño le hacemos una ecografía. Si el niño es más de un año, la ecografía normal, nos quedamos tranquilos. Si el niño es menor de un año, ustedes van a ver que por este algoritmo les indican al menor de un año con infección urinaria y ecografía renal igual la CUMS, ¿sí? O sea, la CUMS es la cisto-uretrografía miccional seriada. Y solamente si tiene un reflujo importante se hace la DMSA, que es la centellografía. Esto en el caso de una infección urinaria con buena respuesta al antibiótico. Una infección urinaria complicada, fíjense que en el menor de un año, el niño menor de un año, además de la ecografía, se le hace la CUMS y el mayor de un año, a pesar de que la ecografía sea normal, se hace el DMSA a los 6 meses del episodio. Esto es lo que se va a modificar en muy poquito tiempo. Le diría, en un mes, 2 meses sale ya las nuevas modificaciones con respecto a los métodos complementarios, a pedir sí o sí. Para que a ustedes le queden claro, a todo niño ustedes pídanle la ecografía, ¿sí? Una ecografía hecha por con buena técnica. ¿Qué quiere decir? Con una persona que verdaderamente interprete bien el método complementario y pueda decirnos si tiene algún grado de reflujo. Si tiene reflujo hay que hacerle la CUMS, eso no cabe ninguna duda. Bueno, y ahora vamos a salir, así podemos hacer las preguntas. Bueno. Bueno. Profe, Sí. yo tengo una pregunta en cuestión, primero, al tratamiento empírico. Si, o sea, se le trata lo clínico, o sea, se le trata de calmar el dolor, la fiebre, y se espera el tratamiento antibiótico siempre, o se le tiene que hacer empírico si es muy grave. Obviamente que si el niño, a ver, el niño que vos podés, el niño que vos, vamos a suponer que vos tengas un manejo ambulatorio. El chico está bien, pero te parece que tiene una infección urinaria, pero es un niño que, la verdad, vos lo ves bien, no ha tenido mucha fiebre, está tolerando bien, no es un nene que tenga antecedentes de ninguna patología. Es un nene mayor de 3 meses, estamos viendo todas las características. Vos lo que haces es le pedís una orina y un urocultivo. Ahí vas a tener una información rápida, que es la orina. Y vas a tener, quizás, con viento a favor, el directo del uro. No siempre, pero a lo mejor lo tenés. Obviamente, si ya es muy sugestivo, podés empezar la medicación. ¿Por qué uno a veces la demora la medicación? Porque muchas veces nosotros tenemos orinas que no son muy definitorias. Y cuando no nos apura clínicamente, uno se podría tomar un compás de espera dándole tratamiento sintomático, a lo mejor hasta el otro día o hasta pasadas las 24 horas, si vamos a tener algo del uro. ¿Por qué?
Porque a veces lo que pasa, que uno se apura, esto pasa un montón de veces, les da claro, que uno se apura a medicar y el urocultivo nos viene contaminado. Es muy, muy común que el urocultivo venga contaminado. ¿Qué quiere decir? Aparecen 5 gérmenes, 3 gérmenes, porque se contamina, sobre todo por la toma de la muestra. Entonces, si no estamos muy seguros cómo se tomó la muestra y podemos esperar porque el estado general nos acompaña, no es una urgencia infectológica la infección urinaria. ¿Bien? ¿Estamos? Si nosotros nos apura porque el niño luce mal, el famoso niño que luce séptico, lo que tenemos que hacer es la muestra se junta, lo ideal es juntarlo o por punción suprapúbica o por sondita, ¿sí? Porque entonces ahí sí, ya sí se contaminó porque nosotros hicimos mal las cosas, ¿no? Pero la idea es la juntamos y comenzamos el antibiótico. Cuando está internado el paciente, el antibiótico es un acéfalo de tercera. Ceftriaxona. ¿Vamos? Sí, gracias. La infección urinaria no es una urgencia infectológica. ¿Bien? No es la meningitis que la medicamos empírica. ¿Bien? Acá una compañera preguntaba hasta cuándo la profilaxis. En realidad uno hace la profilaxis hasta tener los estudios. Cuando uno ya después obtiene los estudios me refiero a que sabe si tiene un reflujo, si tiene otras causas, una válvula de uretra posterior, una hipoplasia renal, o sea, de acuerdo a los estudios. Entonces, en general, eso se va controlando, ya ahí va con el especialista, es decir, lo va controlando el urólogo, y si el niño, por ejemplo, va creciendo, crece bien, no hace episodios de infecciones urinarias, le vemos una buena respuesta, y con los años, en general, lo que hace se suspende. O sea, va a depender mucho de la respuesta que vaya teniendo el chico en cuanto a su crecimiento y a cuántos episodios va teniendo o no de infección urinaria. Hay niños que hacen mucho tiempo de profilaxis. ¿Sí? Mucho, que lo tenemos con mucho, mucho tiempo. Bueno, ¿alguna otra cosita? Yo igualmente después el Power se lo subo para que ustedes lo tengan, para que les sirva para estudiar. Incluso voy a ver si les subo alguna de la bibliografía que también para que ustedes la tengan.